Al mezclar dos soluciones salinas de distinta concentración, se puede expresar mediante una ecuación diferencial para poder determinar el contenido de sal en la mezcla. Entonces, vamos a suponer que se tiene un tanque con líquido al cual entra una mezcla con cierta concentración de sal y del mismo tanque sale la mezcla una vez mezclada con una concentración de sal distinta. Lo que nosotros queremos aquí determinar es la cantidad de sal expresada mediante una función que depende del tiempo que se encuentra en el tanque. Entonces, si esta cantidad de sal en el tanque la expresamos como una función que depende del tiempo, entonces la velocidad con la cual esta función cambia o la cantidad de sal cambia va a ser una diferencia entre la tasa de entrada de la sal y la tasa de salida de la sal. Ahora, esta tasa de entrada de la sal al tanque tiene que ver con la concentración del flujo de sal que está entrando en el tanque y la velocidad con la que entra. Entonces, esta tasa de entrada va a estar dada por el producto de la concentración de sal de la mezcla que entra por la velocidad de entrada. La tasa de salida de la sal tiene que ver, con la cantidad de líquido que hay en el tanque en ese momento. Entonces, la cantidad de galones que hay, bueno, la cantidad de galones de salmuera o de mezcla de agua con sal o de líquido con sal que hay dentro del tanque es una constante de la cantidad de líquido que existe. Si la velocidad de entrada y la velocidad de salida son iguales. Entonces, si entra líquido y sale líquido a la misma velocidad, la cantidad de líquido que se tiene no va a cambiar. Por lo tanto, la concentración de sal dentro del tanque va a estar dada por la cantidad de sal en el tanque sobre la cantidad de líquido que hay en él. Y la tasa de salida pues va a ser precisamente esta concentración por la velocidad de salida. Así entonces, la ecuación diferencial que se expresa de esta manera pues se va a poder representar mediante los datos específicos de un problema como el que tenemos aquí. Aquí tenemos un tanque con 200 litros de fluido en el cual se disuelven 30 gramos de sal. Quiere decir que la cantidad inicial de sal en el tanque son 30 gramos. La salmuera, que contiene 1 gramo de sal por litro, se bombea hacia el depósito con una velocidad de 4 litros por minuto. Entonces, la velocidad de entrada es 4 litros por minuto. Y la concentración de la salmuera entrante es, concentración de la entrada es de 1 gramo por litro. Gramos por litro. Luego, una vez que entra esta nueva mezcla al tanque, se mezclan y se bombea hacia afuera con la misma velocidad. Entonces la velocidad de salida pues va a ser igual a la velocidad de entrada. Y lo que queremos encontrar aquí es una expresión para poder determinar el número de gramos de sal presentes dentro del tanque en cualquier instante del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras tasas de entrada y nuestra tasa de salida. La tasa de entrada va a estar dada por la concentración de sal en el líquido entrante, que dijimos era 1 gramo de sal por litro, multiplicado por la velocidad de entrada del líquido, que dijimos era 4
4 litros por minuto. 4 litros por minuto. Entonces esto pues nos va a dar 4 gramos por minuto. La tasa de salida del líquido o la tasa de salida de sal del tanque va a estar dado por la concentración de sal en el tanque, que dijimos era la concentración de sal entre la cantidad de líquido, es decir, A sobre 200 litros que contiene este tanque, por la misma velocidad de salida. Así entonces, la tasa de salida va a estar dada por la concentración de sal sobre 50 gramos sobre minuto. Entonces, nuestra ecuación diferencial la vamos a poder expresar de la siguiente forma. La velocidad con la cual cambia la concentración de sal en el tanque es igual a la diferencia de la tasa de entrada menos la tasa de salida. Esta ecuación la podemos representar o la podemos escribir como la forma estándar de las ecuaciones lineales. Va a ser entonces la derivada de A respecto al tiempo más 1 sobre 50 por nuestra variable dependiente A igual a 4. Una vez que expresamos esta ecuación diferencial de esta forma y sabemos que es una ecuación diferencial lineal, pues la podemos resolver mediante un factor integrante. El factor integrante que corresponde a esta ecuación es igual a E elevado a la 3 sobre 50. Entonces, al resolver nosotros esta ecuación, vamos a tener el factor integrante por la variable dependiente y vamos a multiplicar el lado derecho de la ecuación. Entonces, al integrar y despejar nuestra variable dependiente A, vamos nosotros a encontrar que la concentración o la cantidad de sal en el tanque medida en gramos va a estar dada por una expresión que corresponde a 200 más una constante por E a la menos T sobre 50. Para determinar el valor de nuestra constante C, que es la constante de integración, una constante arbitraria, aplicamos la condición inicial del problema. La condición inicial del problema nos decía que en el instante t igual a 0, la cantidad de sal en el tanque eran 30 gramos. Así, al despejar o resolver esta expresión para la constante C, vamos a obtener que C es igual a menos 170 gramos. Luego entonces, para poder nosotros determinar la concentración o la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante de tiempo t, pues únicamente tenemos que evaluar el valor de t en la función que acabamos de obtener.